Muy buenas noches, amables televidentes, bienvenidos a Claro y Conciso. En esta ocasión seguimos dándole seguimiento al tema que estimamos más importante de este país, al problema más importante. Los invito a ver nuestro espacio editorial para después presentarles a nuestro invitado. En varias ocasiones hemos tratado el tema que consideramos más grave para nuestro país. Hablamos obviamente de la desnutrición crónica infantil, que sujeta o condena cruelmente a la mitad de nuestros niños a un desarrollo precario. Nuestros pequeños, el 49% de ellos macilentos, el 49% de ellos desnutridos, flacos, bajitos, desanimados, el 49% de ellos físicamente subdesarrollados, también son cerebralmente subdesarrollados. Es decir, estamos creando dentro de un país con tierra fértil, multiclimático, multicultural y con gran riqueza ancestral, una subespecie, millones de seres que no tendrán lo mínimo necesario para poder desenvolverse como un ser humano normal. Sus extremidades son 4, como la de un ser humano normal, pero sin la masa muscular necesaria o mínima para, por ejemplo, descollar en los deportes, son seres básicamente más débiles. Tienen como nosotros una cabeza, pero está achicada por la desnutrición, conteniendo un cerebro igualmente maltrecho por el mismo mal. Un cerebro que fundamentalmente no puede procesar con la capacidad óptima, un cerebro opaco y no uno brillante, como lo han sido lo de las personas que han aportado grandes ideas, avances y ciencia a la raza humana. Guatemala ocupa el trágico primer lugar en desnutrición crónica infantil. Un lugar de vergüenza, un lugar que nos vende ante el mundo como una sociedad falsamente religiosa, como una sociedad sin misericordia ni amor al prójimo, como una sociedad sin prioridades. Guatemala podrá continuar hablando de futuro, de éxito dentro del esquema de globalización, podrá hablar también de competitividad, pero serán palabras necias que se las llevará el viento, que no nos conducen a otro lugar sino al fracaso seguro y sempiterno. ¿Por qué? Porque no le damos importancia a lo más importante, a lo fundamental. Es el momento de hacer un alto, de llamar a las cosas por su nombre, de volver a los principios y ver por nuestras verdaderas prioridades. La principal de ellas, obviamente, nuestros niños. La mitad de nuestros niños marginados y olvidados. La mitad de los chapincitos a quien simplemente con nuestra indiferencia les negamos un desarrollo mínimo. Les negamos futuro y dignidad. Les arrebatamos su infancia. Para profundizar en este tema, nos honramos hoy en presentar al señor Willem van Millink, representante del Programa Mundial de Alimentos en nuestro país. Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con Claro y Conciso. Como siempre me acompaña mi amigo Julio Maza. Y en esta ocasión tenemos como invitado especial al representante del Programa Mundial de Alimentos en nuestro país, al señor Willem van Millink. Bienvenido, Willem, a este foro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y enriquece mucho su presencia este programa porque hemos tratado de que sean expertos en la materia quienes alumbren este tema, porque nuestra intención es sensibilizar a los guatemaltecos sobre este tema grave que tiene a la mitad de nuestros niños sufriendo de desnutrición crónica y que va a provocar que la mitad de los guatemaltecos del futuro, si no se hace nada, tengan oportunidades muy limitadas. Voy a entrar de lleno a la primera pregunta y quisiera que usted nos explicara en qué consiste la iniciativa hacia la erradicación de la desnutrición crónica infantil en América Latina 2015. Bueno, César, primero agradecerles mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir un poco más la información que está disponible y promover también quizás a nivel aquí de Guatemala la discusión sobre este importante tema. Como tú dices, que es uno quizás de los más importantes que tiene, creo, Guatemala que enfrentar en los años que vienen
no solamente para estas generaciones, sino también para las generaciones futuras. Uno de los aspectos importantes de la desnutrición crónica es lo que nosotros llamamos el ciclo intergeneracional de la pobreza y del hambre, ¿no? Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, un niño nace de bajo peso, no se desarrolla completamente en todo su potencial, sobre todo en los primeros 2 años, no desarrolla su capacidad física, su capacidad intelectual, y eso se traduce después en, sobre todo, una menor productividad, pero también una menor capacidad de aprendizaje que le permite alcanzar menores logros, y en sí mismo eso se vuelve a reproducir cuando las parejas se casan y otra vez reproducen un niño de bajo peso, etc. Entonces eso hace que la pobreza se reproduzca en desnutrición y la desnutrición otra vez en la pobreza y durante generaciones, ¿no? Entonces lo que queremos lograr es llegar a contribuir a que para el año 2015 la desnutrición crónica se disminuya a la mitad. Aquí ya en Guatemala están muy avanzados con un programa nacional que se ha desarrollado, que se llama el Programa Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica, que quizás un poquito más adelante podemos tener la oportunidad de entrar en él, pero es un muy buen plan que tienen aquí ya en Guatemala. Ok, muchas gracias, don Wilkin. Mire, para ir rápido en esto, ¿cómo vamos a coordinar parte de la problemática? Que el problema ya existe y es el más grande del país, y la explosión demográfica incontrolada que estamos teniendo. Ese es un punto muy importante y lo vamos a ver desde el punto de vista académico para no caer en los problemas religiosos. Lo que usted nos va a enseñar ahorita aquí, dijo unas palabras que a mí me llamaron la atención fuera de cámaras, es que no saben, mucha gente no conoce el problema que hay. Sírvase, por favor, explicarnos para que la gente nos entienda en palabras sencillas el gran problema que tenemos encima. Mi reacción había sido más a un comentario sobre quizás la indiferencia, ¿no? Y entonces, uno de los principios que intento aplicar en mi vida diaria también, y no es fácil porque hay que hacer un especial esfuerzo para hacerlo, es intentar ver las cosas positivas, porque la única manera de construir sobre un futuro es viendo las oportunidades que se van a dar en el futuro. Y entonces, incluyendo estos casos donde prefiero pensar que la gente no actúa, porque no tiene la información, no ha entendido cuál es el problema, no entiende la magnitud del problema, también porque quizás no tengan a veces los medios para hacerlo, ¿no? Pero prefiero pensar eso que una insensibilidad, digamos, a la problemática. Yo creo que uno de los temas que nos ayuda quizás a poner esto un poquito más en contexto es este estudio que se realizó aquí para Guatemala, también para los otros países de América Central, pero en el caso de Guatemala, en la CEPAL y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, las dos organizaciones, hacen un cálculo de cuáles serían los costos para el futuro para Guatemala, ¿no? en relación con su Producto Interno Bruto. Y sale una estimación que para el año 2004 le costaría a Guatemala el 11.4% de su PIB. Costos que vienen de resultado de una mala nutrición que se reflejan en menor productividad, en mayores costos de salud y en un déficit de rendimiento en las escuelas, de la escolaridad. Eso contabilizado de alguna manera nos permite calcular que Guatemala en el año 2004 perdió la oportunidad, digamos, de casi 2 billones de dólares. Para dar una estimación. Yo creo que es una herramienta muy útil para contabilizar los costos que está teniendo Guatemala. Yo creo que sí, y yo celebro que hayas mencionado esa cifra porque en muchas ocasiones la forma de llegar a quienes podemos hacer algo en este aspecto tan importante es cuantificando. A veces la gente piensa que el tema de la desnutrición termina con niños bajitos, flaquitos o panzones, pero la verdad la trascendencia va mucho más allá y lo hemos demostrado y hay evidencia científica de eso. Así que yo celebro esto porque un país, y dejo esa pregunta antes de irme al corte, ¿puede hablar un país de competitividad con la mitad de sus niños desnutridos? Vamos a un corte y volvemos enseguida. Aquí no necesitaríamos incluso
ni nutrición artificial o química, sino que la propia tierra genera. Creo que hay discusión de cuál es el mayor problema, el de acceso o el del uso, y creo que no es una discusión muy útil. Estamos de vuelta en Claro y Conciso. Gracias por continuar con nosotros y vamos con la siguiente pregunta. Desde tu perspectiva, ¿qué futuro tiene la nación, nuestra nación, Guatemala, si este problema no se resuelve? Digamos, ello frente a la globalización, frente a la competitividad de calidad mundial que hoy se requiere. ¿Cómo ves a Guatemala frente a ese fenómeno? Son oportunidades que se van a perder. Cada una de esas personas podría haber hecho un mundo de diferencia en sí mismo, ¿no? Y son personas que van a tener más problemas de salud, que se van a cansar más rápidamente, que para decirlo con la fuerza física va a ser menos. Son personas que van a haber aprendido menos, ¿no? Las sinapsis, las conexiones entre las células grises que tenemos, que de alguna manera nos permiten tener una capacidad de aprendizaje, van a ser menos también, entonces la capacidad de aprendizaje también va a ser menos. No, seguramente va a tener un impacto que, como mencionábamos hace poco, se contabiliza también en estos cálculos de costos para el futuro, básicamente. Ahora, César, en las fotos que usted publicó, que son muy interesantes desde el punto de vista gráfico, ojalá se las pudiéramos pasar aquí también a los televidentes, porque ahí sí se mira bien la estatura de cada chiquito, el desnutrido y el bien nutrido. ¿Qué pasa, Wilkin, cuando nosotros hablamos del 11% del PIB? ¿Esto es solo para salud? Esa cifra bruta es del 11%. No, es el del Producto Interno Bruto, los costos que se reflejan es en las áreas de salud. Es prácticamente todo lo que gastamos nosotros en el país. Es bueno, nos está costando. Por ejemplo, para tener en cuenta, ¿no?, que, por ejemplo, en el Ministerio el gasto en el Ministerio de Salud es 0.7% del PIB. Eso es el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud aquí en Guatemala. Es bastante bajo, ¿no? Comparado con, si entiendo bien, un promedio para América Latina, y claro, hay muchas diferencias también en América Latina de país a país, pero un promedio, si entiendo bien, está alrededor del 6%. Costa Rica creo que tiene el 5%, ¿verdad? 5 y algo, no tengo la cifra conmigo, pero entendía que para el promedio, para América Latina, podemos hablar de un 6%. También es un problema entonces ya no solo social, sino también económico. No, totalmente. Y yo quería ir a otra pregunta. Si tuviéramos que instar a los actores más importantes que tienen que tomar cartas en el asunto, obviamente ustedes son un invitado importante y que contribuye, y nosotros lo agradecemos en este foro. Pero ¿qué hace falta para dinamizar esa solución? Porque yo hace 4 años veía el 49% de niños desnutridos crónicos y ahora lo sigo viendo. ¿Qué hace falta para dinamizar eso? Yo creo que una de las cosas que hay que entender, ¿no?, es que en América Latina en general y en Guatemala en particular no hay una falta de alimentos. Y eso quizás aumente todavía un poco más el sentimiento de que qué tan grande es el problema, porque en realidad tenemos los medios, es decir, los alimentos existen, no es que estemos en África, en Darfur o en algunas otras partes donde a veces no hay alimentos y hay un problema. En Guatemala los alimentos en general y con algunas variaciones cíclicas, etcétera, están disponibles. El problema de toda Latinoamérica y también el problema de Guatemala es un problema de acceso, ¿no? Es un problema de acceso también a los alimentos, pero a los factores de producción, a empleo, a una remuneración suficiente para conseguir una dieta mínima que permita una vida activa y saludable, ¿no?, como lo dice la definición de seguridad alimentaria.
Eso, por un lado, el tema de acceso es muy importante. También el tema del uso de los alimentos, es decir, cómo se están utilizando los alimentos, qué composición de la dieta alimentaria tenemos. Es muy limitada, maíz, frijoles, que se repite, poco acceso a proteínas, los micronutrientes que llamamos, las vitaminas A, B, el zinc y todo eso también quizás no están bien incorporados en las dietas. Entonces, creo que hay discusión de cuál es el mayor problema, el de acceso o el del uso, y creo que no es una discusión muy útil porque los dos son problemas y los dos hay que responder a ellos para obtener una buena situación alimentaria. Entonces, los tres aspectos de disponibilidad de alimentos, de acceso a alimentos y de uso de alimentos, en Guatemala el problema está en el acceso y en el uso de los alimentos, ¿no? Entonces, mire, yo soy una pequeña cosita. Qué interesante lo que nos acaba de enseñar, porque lo estamos aprendiendo todos. Se puede reforzar la dieta con multivitamínicos, como usted dice. Porque imagínese usted que si ahora se nos va a $100 el barril de petróleo, el costo de la comida va a subir de unos precios ya inalcanzables por el flete. Y las multivitaminas nos pueden empezar a ayudar en una forma rápida. Ahora, yo creo que es absolutamente para los que tengan la capacidad de compra de estos paquetes. Yo quería preguntar si Naciones Unidas no nos podía ayudar con eso. Esa es mi pregunta, iba intencional. Ok. Bueno, primero, sí. Los paquetes de multivitaminas son muy buenos. Por supuesto, los nutricionistas, los doctores le van a aconsejar en qué medidas se tienen que tomar, no hay que abusar tampoco de ellos, ¿no? Etcétera. Son como complementos a la alimentación. El problema quizás a veces son los costos. Y uno de los temas que ocupa a varias de las agencias también de Naciones Unidas, la OPS, la UNICEF, el PMA, es el tema de los micronutrientes también, donde estamos también apoyando al gobierno de Guatemala, en particular el Ministerio de Salud, para la introducción de diferentes mecanismos para complementar la alimentación de diferentes poblaciones. Hay un experimento ahora que se está llevando a cabo con unas chispitas que son básicamente complementos multivitamínicos que se pueden agregar a cualquier tipo de alimento y tienen justamente las mismas características que estas pastillas multivitamínicas. Yo quería decir, atendidos al corte, porque el tiempo avanza muy rápido, que la gran paradoja de nuestro país es que tenemos una tierra muy fértil y muy rica. Eso se evidencia cuando usted ve, amable televidente, en cualquier grieta que se hace en una acera o en el concreto, inmediatamente sale vida de ahí. Ya quisieran otros países del mundo tener esa riqueza de tierra, esa fertilidad. Entonces, aquí no necesitaríamos incluso ni nutrición artificial o química, sino que la propia tierra genera. Y esa es la gran paradoja. Vamos a ir a un corte y regresamos enseguida. No es tanto la producción, la disponibilidad, sino el poder acceder a esos alimentos. Pero lo que no se veía en el país de mi niñez era niños cadavéricos. Bien, estamos de vuelta en Claro y Conciso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a la siguiente pregunta. Yo quisiera que nos explicaras, William, ¿cuál es el rol del Programa Mundial de Alimentos en el contexto nacional? El Programa Mundial de Alimentos es una agencia de Naciones Unidas creada en el año 1963. En el mundo hay 850 millones de personas que padecen hambre, que se van a dormir cada día sin haber comido lo suficiente. En América Latina tenemos 52 millones de esas personas. De esos hay 9 millones de niños que padecen de desnutrición crónica. En Centroamérica tenemos 1.9 más o menos millones de esos niños que padecen de desnutrición crónica, y en Guatemala tenemos la mitad de esos niños, ¿no? Entonces yo creo que eso indica de alguna manera la proporción y también la focalización que nosotros tenemos aquí en Guatemala. Tenemos otra vertiente más, que es la del apoyo en casos de emergencias, pero la que nos ocupa, digamos, continuamente, excepto emergencias como están, etcétera, es el tema de la desnutrición crónica. En Guatemala, el gobierno, en coordinación y en consulta con sectores amplios de la sociedad, durante años han podido elaborar una estrategia muy completa
una estrategia que ha servido y que está sirviendo de ejemplo en otros países vecinos, los están siguiendo el modelo guatemalteco, ¿no? Que tiene 6 componentes. Entonces, los 6 componentes son 3 componentes básicos en el sector de salud, con un seguimiento a las poblaciones, un acompañamiento en el crecimiento de los niños. En educación, la capacitación de las personas es elemental. En algunos casos es muy posible que los alimentos que ya tienen disponibles, los que tienen acceso, sea suficiente, que sea un problema de capacitación de las personas, de conocimiento, de cómo utilizarlos mejor, sobre todo en el proceso de destete, creo que le dicen aquí también en Guatemala, cuando los niños dejan de tomar la leche materna. Y en algunos casos también el tema de la alimentación complementaria, pues porque cuando no hay suficientemente que comer, pues no hay y hay que buscar una solución para eso. Después también hay otros 3 componentes básicos que son los componentes de sostenibilidad. Uno es en el área de agua y saneamiento, importantísimo. Si no hay buena agua, toda la alimentación que podamos tomar no va a contribuir de una manera sostenible al desarrollo de la persona. La generación de ingresos, hablábamos ya de que el problema no es tanto la producción, la disponibilidad, sino el poder acceder a esos alimentos. Entonces hay que crear pequeños proyectos, iniciativas para que la población más pobre que tiene dificultad de acceder a una canasta básica de alimento la pueda acceder. Y también el tema de abogacía, ¿no? Justamente para poder explicar a los diversos sectores de la población, también a las autoridades, la importancia del problema y cómo se puede enfocar en cada uno de los diferentes sectores, porque es un problema multisectorial también. Bueno, ahora, entonces, yo solo quería disculpe Julio, una preguntita. ¿Por qué Guatemala no logra avanzar? ¿Por qué seguimos, parece que nos casamos con ese trágico 49%? ¿Cuáles han sido las causas? Históricamente, y si vemos las cifras desde hace muchos años, y no las tengo ahora conmigo, podríamos ver un progreso, una mejora. ¿Sí? Sí, si vemos cifras de hace... La cifra del 49% viene del año 2002, de las estadísticas del 2002. También es algo que también hay que reconocer, que no tenemos nuevas estadísticas para poder medir la situación a nivel nacional hoy en día. Pero si vamos a ver hace 20 años atrás, etcétera, han habido progresos. También ha habido algún deterioro en algún momento. Entonces, para ponerlo de una manera positiva, han habido a lo largo de generaciones, ¿okay?, progresos. Ahora, el nivel en el que está todavía Guatemala, según los datos del año 2002, pero aunque fuese, en vez de 49, aunque fuese 40, aunque fuese 35, visto el nivel también de desarrollo del país, que es una potencia económica en Centroamérica, Guatemala es una potencia económica, es totalmente incomprensible que tengamos ese tipo de problema de desnutrición. Yo antes de darle la palabra a Julio, solo quería contarte que pues nosotros como guatemaltecos, en mi niñez, por ejemplo, los pobres eran descalzos. Ahora nadie es descalzo en este país porque el calzado se ha abaratado mucho. Existen las pacas y otras cosas. Pero lo que no se veía en el país de mi niñez era niños cadavéricos. Esas imágenes terribles de nutrición crónica y gente muriendo de hambre estaban reservadas para países africanos, ¿verdad, Julio? Sí, yo por eso, para simplificar esto, quisiera llegar a ¿estamos de acuerdo? No llega, no se puede llegar. 1, declarar una política de Estado y emergencia nacional este problema. Eso sería muy importante, más ahora que va a haber cambio de gobierno, pero ya que los candidatos se comprometan de verdad. Y 2, hacer llegar una dieta básica, en alguna forma, mínima, pero sí definitivamente, y no es por ni siquiera un punto de vista, como lo dije, pero sí también un plan educativo de control natal, porque esa puede ser la tasa progresiva que seguimos en lo mismo, porque tiene usted razón. Llevamos 10 años de esto mismo, y por más que se mejoren, porque sí hay mejoría, yo lo sé que hay mejoría, pero yo oigo de cuando yo era joven también que había ese problema, pero ahora sí está grande. Yo solo Sí. en aras del tiempo, porque Sí. ya nos queda muy poco tiempo, yo no quería desaprovechar tu presencia para hacerte una pregunta. Yo no veía esos cuadros cuando era niño y ahora los veo, pero digamos, ¿qué acciones inmediatas recomendarías a nosotros, a los televidentes, a quienes están en el juego, a los gobiernos? ¿Qué acciones inmediatas
se pueden emprender para abatir este problema? Es que yo sí coincido que es una crueldad que lo sigamos dejando pasar como guatemaltecos, Julio, y que debería ser una emergencia nacional. Solo para volver un poquito a unos comentarios que hiciste sobre la desnutrición crónica y los niños, es decir, que se ven cadavéricos. Es decir, hay varios tipos de desnutrición y una de ellas es la desnutrición aguda, que básicamente es el peso talla y que se define en esa situación la típica de las fotos que vemos, los niños tan flaquitos con la barriga, etc. Y de la desnutrición que estamos hablando aquí es la desnutrición crónica, que básicamente es una deficiencia en el crecimiento de los niños en base a la edad, ¿no? Entonces solamente para hablar sobre eso, porque sí son datos diferentes. Hay muchas personas que ya están interviniendo en este nivel y creo que la mejor ejecución que se podría hacer es que de una manera concertada todas las instituciones, incluyendo de la sociedad civil, y que están asociadas ya también, continuasen con la aplicación de este programa de la reducción de la desnutrición crónica. Una de las cosas que ha demostrado en varios estudios el Banco Mundial, por ejemplo, o si no el Banco Interamericano de Desarrollo, es que lo más importante que hay en la aplicación de las políticas, y en particular de la desnutrición, es la continuidad de las políticas. Lo más nefasto que ha habido en los países es como cada vez ha habido un cambio de gobierno y se ha dejado de hacer lo que se continuaba. Clásico. Y eso ha sido fatal. Clásico, en los países, como algunos de ellos, como por ejemplo Chile, claro que quizás por circunstancias diferentes, tuvieron una dictadura ya también, pero Uruguay, por ejemplo, dentro de una democracia, o Argentina, o otros países que han tenido la oportunidad de aplicar durante muchos años estas políticas. Chile, por ejemplo, ha podido reducir la desnutrición crónica a menos de 5%. Vamos a tener que cortar aquí porque llegamos al final y solo quiero cerrar con una reflexión muy breve. Cuando yo veo este problema y veo niños con el futuro truncado por falta de alimentación adecuada, veo emergencia, veo urgencia, veo prioridad nacional, veo responsabilidad. Es la labor de los guatemaltecos que tenemos el privilegio de haber sido bien nutridos y es la obligación nuestra procurar abatir este problema lo antes posible. Piénselo. Buenas noches. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafones. Mismo mal, un cerebro que fundamentalmente no puede procesar con la capacidad óptima, un cerebro opaco y no uno brillante, como lo han sido lo de las personas que han aportado grandes ideas, avances y ciencia a la raza humana. Guatemala ocupa el trágico primer lugar en desnutrición crónica infantil. Un lugar de vergüenza, un lugar que nos vende ante el mundo como una sociedad falsamente religiosa, como una sociedad sin misericordia ni amor al prójimo, como una sociedad sin prioridades. Guatemala podrá continuar hablando de futuro, de éxito dentro del esquema de globalización, podrá hablar también de competitividad, pero serán palabras necias que se las llevará el viento, que no nos conducen a otro lugar sino al fracaso seguro y sempiterno. ¿Por qué? Porque no le damos importancia a lo más importante, a lo fundamental. Es el momento de hacer un alto, de llamar a las cosas por su nombre, de volver a los principios y ver por nuestras verdaderas prioridades. La principal de ellas, obviamente, nuestros niños. La mitad de nuestros niños marginados y olvidados. La mitad de los chapincitos a quien simplemente con nuestra indiferencia les negamos un desarrollo mínimo. Les negamos futuro y dignidad. Les arrebatamos su infancia. Para profundizar en este tema, nos honramos hoy en presentar al señor Willem van Millink, representante del Programa Mundial de Alimentos en nuestro país.
noches, amables televidentes, bienvenidos a Claro y Conciso. En esta ocasión seguimos dándole seguimiento al tema que estimamos más importante de este país, al problema más importante. Los invito a ver nuestro espacio editorial para después presentarles a nuestro invitado. En varias ocasiones hemos tratado el tema que consideramos más grave para nuestro país. Hablamos obviamente de la desnutrición crónica infantil, que sujeta o condena cruelmente a la mitad de nuestros niños a un desarrollo precario. Nuestros pequeños, el 49% de Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con Claro y Conciso. Como siempre me acompaña mi amigo Julio Maza. Y en esta ocasión tenemos como invitado especial al representante del Programa Mundial de Alimentos en nuestro país, al señor Willem van Millink. Bienvenido, Willem, a este foro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y enriquece mucho su presencia este programa porque hemos tratado de que sean expertos en la materia quienes alumbren este tema, porque nuestra intención es sensibilizar a los guatemaltecos sobre este tema. Ellos macilentos, el 49% de ellos desnutridos, flacos, bajitos, desanimados, el 49% de ellos físicamente subdesarrollados, también son cerebralmente subdesarrollados. Es decir, estamos creando dentro de un país con tierra fértil, multiclimático, multicultural y con gran riqueza ancestral, una subespecie, millones de seres que no tendrán lo mínimo necesario para poder desenvolverse como un ser humano normal. Sus extremidades son 4, como la de un ser humano normal, pero sin la masa muscular necesaria o mínima para, por ejemplo, descollar en los deportes. Son seres básicamente más débiles. Tienen como nosotros una cabeza, pero está achicada por la desnutrición, conteniendo un cerebro igualmente maltrecho por el